Buenas tardes con todos, mi nombre es Jefferson Sánchez, soy de la Universidad de Indoamérica. En esta tarde voy a hacer una presentación del proyecto final, el cual se basa en el manejo de residuos químicos en las fábricas industriales. Esta es para la materia de física aplicada. Como objetivos generales tenemos los siguientes: realizar una exposición sobre los desechos químicos y cómo estos son tratados en las fábricas y a su vez cómo estos afectan el medio ambiente. Como específicos tenemos lo siguiente: conocer cuál es el proceso de tratamiento de los desechos químicos en la industria y entender la relación del tratamiento de los desechos químicos con la física aplicada. Esto más que todo se basa en qué vemos en el proceso y cuál es la relación de este proceso con la física. En el desarrollo de la práctica. Bueno, nosotros, de mi persona, hace un acercamiento con la fábrica lechera andina, la cual está ubicada en el kilómetro 47,5, vía Santa Clara, en el sector El Rancho. Esto es en el Valle de los Chillos, pero esa vía pertenece a Quito. Hacemos el acercamiento con el área de mantenimiento eh, y con el jefe Daniel Panche, el cual nos ayuda y nos da el paso para poder ingresar a la planta. A ver, entonces, lo primero que nos dirigimos es a la área donde tienen ellos destinado el tratamiento de los desechos químicos. Entonces, esta área se la conoce como PETAR, que es una planta de tratamiento de desechos residuales. En esta área llegan todas las tuberías, cañerías de desfogue de aguas, de líquidos, de cualquier cosa, llegan a esa planta. Y esto es muy importante porque no salen directamente hacia la, hacia el alcantarillado público. Entonces, después de esto, vamos a ver algo que son los químicos que utilizan. En los químicos que utilizan en la planta, hay básicamente los más fuertes son tres, que es la sosa cáustica, el ácido nítrico y el peróxido de hidrógeno. Aparte de eso, utilizan eh, el, jabones, desinfectantes, pero los más peligrosos que son esos tres mencionados anteriormente. Eh, ¿Para qué utilizan esto? La sosa es un químico que diluye o que disuelve las grasas de las tuberías de las máquinas. Entonces, después de un proceso de producción, ellos utilizan los dos químicos. Los calientan a 80 grados la sosa y ácido y lavan los equipos con estos químicos. Entonces la sosa lo que hace es que retira toda la parte blanda, la parte grasa de las tuberías. En cambio el ácido lo que hace es quitar las partes duras, calcificaciones en tuberías internas y destruye y asimismo se desfoga. Después de esto está el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno lo que utilizan aquí en las fábricas es para limpieza para esterilización de las máquinas. Entonces, ¿qué hacen con esto? Ellos utilizan envases tanto sea de cartón, tanto sea de funda, tienen un baño en este producto que se llama peróxido. Entonces, al bañarlo, esterilizan de bacterias, microorganismos que hayan y luego lo utilizan el material para producción, para envasar la leche. Ya, entonces todos estos químicos salen a esta planta de tratamiento de agua. Entonces, en la planta de tratamiento de agua lo que hacen es darle un tratamiento especial dependiendo del químico. Por ejemplo, eh, la sosa y el ácido son pH diferentes. Unos son alcalinos y otros son neutros y ácidos. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que no pueden ellos enviar los químicos directamente al alcantarillado público. Lo que hacen ellos es neutralizar esa agua, ya neutralizar.
Entonces, pero ¿cómo lo hacen? Primero, hay que entender que en esa agua residual está llena de químicos, existen también microorganismos, bacterias, que se les puede decir que están vivos, ¿no? Entonces, lo primero que hacen es colocar unas bacterias que hacen que consuman estos productos, ¿no? Esos químicos, y los descompongan a la forma más simple, ¿ya? ¿Cómo lo hacen? Con oxigenando, con un blower y tuberías de aire, y colocando una bacteria, ¿ya? Esta bacteria, como les repito, hace que sean la forma simple y se separan. Entonces, al separar estas sustancias, se forma una capa de grasa en la parte superior y todos los químicos en la parte inferior. La parte grasa de la parte superior es desechada en unos tanques como piscinas, y se le deja ahí al ambiente. La parte química se le hace unas pruebas para ver qué tiene, ¿no? Si es que está ácida, si es que está alcalina, dependiendo el tipo de agua que esté, se le da un tratamiento. ¿Cómo se hace eso? Dependiendo, si es que en caso no estuviera ácida, al colocar sosa y agua, se vuelve neutra el agua. Entonces, esta agua no es que está potable, ¿no? Pero ya es menos contaminante que botarla directamente en su forma ácida. Y asimismo, si es que está muy alcalina, se le pone CO2. El CO2 lo vuelve a sí mismo neutro. Entonces, después de ese tratamiento de agua, del agua que está llena de químicos, la planta tiene otros procesos. Por ejemplo, para la parte grasa que se había separado, ellos los dejan secar en una piscina. Cuando está la piscina al sol, al ambiente, lo que hacen es luego vender esa grasa. Esa grasa es un abono que sí es comercial en realidad, y lo empaquetan en unos costales y se lo envían a la persona que tiene hecho el contrato. También la sosa y el ácido no son directamente desechados cuando son utilizados en las máquinas. Cuando son utilizados en las máquinas, lo que hacen es tener unos tanques de acero inoxidable. Bueno, estas imágenes están en el taller, en la práctica número 2. Son unos tanques especiales donde hacen recircular la sosa y el ácido. No la desechan toda directamente, sino que la recirculan y vuelven, o sea, a utilizar varias veces. ¿Por qué? Porque botar eso generaría, primero es un costo muy grande para la fábrica en cada limpieza de equipos, de desechar todo el químico. Y segundo, también por el medio ambiente. ¿Por qué? Porque ellos, al desecharlo, si es que lo desecharan todo en una sola, esta agua es tóxica. Y al ser tóxica, primero destruye las cañerías, ya que el ácido corroe el cemento, y, y se destruirían todas las tuberías de la ciudad, se podría decir, del sector. Y otra parte, que hay fuentes que están cerca de ahí que no son potables, ¿no? Pero que sí tienen un ecosistema a lo largo de la fábrica, donde todavía hay vegetación de, que es de ahí del sector. Y eso hacen para reutilizar, ¿no? Reutilizar los recursos y no tenerlos así, desecharlos de un solo golpe. En el tratamiento de las afectaciones al medio ambiente. Bueno, tal vez en esta fábrica las afectaciones intentan ser las mínimas, ¿no? Pero no se puede decir que son al 100%. Pero desechar los químicos en todo, en la industria, eh, los químicos normalmente van si no es al alcantarillado, es a las fuentes hídricas, o sea, ríos, quebradas. ¿Y qué pasa?
cuando se bota muchos químicos a las quebradas. Lo que va a pasar es que va a haber una afectación del medio ambiente. ¿Cómo? Y preguntarán, ¿pero cómo afecta? Claro que afecta, ¿por qué? Porque primero el agua ya no es potable, ¿ya? Al momento de que el agua ya no es potable, empieza a morir la fauna de ahí, ¿ya? Tal vez si es que en caso, ¿no? En un lugar donde había peces o había animales que bebían de esa agua, de esa fuente, y llega a una fábrica y empieza a botar o desechar todos sus residuos químicos en la fábrica, de la fábrica al río, van a morir todos los peces, el agua ya no va a ser bebible, los animales que beban de ahí van a morir y el sector se va a empezar a hacer, no va a poder producir nada en cuanto a comida. Si esa agua utilizaban personas para la agricultura o para la ganadería, esa agua ya no va a ser posible utilizarla. Entonces se pierde una fuente, o sea, se pierden primero fuentes, ¿no? Y segundo, está dañando el ecosistema del sector en las afectaciones. Bueno, ¿y cómo encontramos la física aplicada en el tratamiento de estos desechos? Bueno, la física básicamente está en todo lo que hacemos, ¿no? En el caminar, en una acción básica como rebotar un balón, ¿ya? Pero vamos a centrarnos en puntos específicos de la física. La gravedad. En el proceso del tratamiento de los desechos químicos existen unos tamiz enormes o cernideras, como le quieran llamar, en los cuales lo que hace es separar partes sólidas de la parte líquida. Y como lo hacen con el efecto simplemente de la gravedad. Como sabemos, la gravedad hace que los objetos caigan. Entonces lo que pasa es que la, los desechos son puestos en un tamiz, en una parte superior, se queda toda la parte sólida y el tamiz tiene unos agujeros tan pequeños que no pasa nada sólido. Entonces, por efecto de la gravedad cae el líquido el cual luego es tratado. Tenemos también los péndulos y las bombas. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un péndulo, una forma de un eje vertical y al final tiene unas paletas. Entonces, lo que hace esto es generar una turbina en dentro para que siempre esté agitando los, los químicos que se están utilizando y las aguas, ¿no? Porque recuerden que todas estas cosas deben siempre estar oxigenadas. Al momento que usted no oxigene, esto se empieza a descomponer más rápidamente y tiene un olor fatal. Como es en la fábrica, está en un sector que eh, no es tan como decir alejado de las casas, sino que tiene alrededor viviendas, entonces esto no puede suceder. Eso en cuanto a las bombas, también las bombas utilizan efectos de fuerza, potencia, centrífuga, entonces esos son los, las formas de relacionarlos con la física, ¿no? En la práctica. Entonces, en esta práctica hemos tomado los puntos, ¿no? Que están en el desarrollo de la práctica, el ingreso a la planta, las áreas para tratamientos, los químicos que hemos utilizado, el tratamiento de los desechos químicos y qué pasa luego en las afecciones al medio ambiente. Y asimismo hemos tomado el tema de la física aplicada con el tratamiento de estos desechos. Recordar que para las conclusiones tenemos que el tratamiento de los químicos hemos resuelto que se lo hace intentan de hacerlo de manera eficiente, aunque como les digo no es un 100% que estos químicos se pueden tratar, ya siempre va a haber un grado de, de toxicidad en esos químicos y por ende ellos intentan reutilizarlos y no desecharlos tan rápidamente, ¿no? Y asimismo lo que se pueda reutilizar y lo que se pueda vender para otro fin, se lo hace. Y hemos tomado también la relación con la física aplicada, en el cual ya les dije, tomamos el tema de las bombas
agitadores y efectos de la gravedad en el tratamiento de estos aguas residuales, de estos residuos químicos. En esto es todo en cuanto yo les expongo. Tengan una buena tarde y muchas gracias.